Juventud también tiene voz y presencia en este espacio informativo. Es así que quiero saludar de inmediato a Daniel Arboleda, un joven oriundo de Esmeraldas y un destacado estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad San Francisco de Quito. Dariel, qué gusto que nos acompañes. Buenos días y bienvenido al Noticiero Nacional de WQ Radio. Mi estimada Luisa, un gusto poder estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes y televidentes de la radio. Bueno, como ya lo habíamos anunciado, es el tema del momento y del que todos hablan. La Corte Constitucional, contra todo pronóstico, finalmente terminó allanando la ruta y el camino para la constituyente, tal como es la visión del presidente de la República, Daniel Noboa. Y siendo que la juventud fue la que tuvo un peso importante en la votación que le permitió al presidente Daniel Noboa llegar primeramente en un gobierno transitorio y luego catapultarlo a un segundo periodo de gobernar el Ecuador. Quisiera poder escuchar desde tu respetable punto de vista como activista político y activista social de las juventudes, nacido en la hermosa provincia verde de Esmeraldas, ¿cuál es tu sentimiento, tu sentir respecto de esta asamblea constituyente a la que la Corte le ha dado luz verde? Mi querida Luisa, me parece algo genial para el país que podamos empezar a dejar de lado y a dejar atrás la constitución de Montecristi, una constitución progresista, una constitución del socialismo del siglo XXI que tanto daño le ha hecho al país. Una constitución que es estatista, intervencionista, que lamentablemente hay candados para la inversión privada en el Ecuador, es lo que nos tiene un poco aislados del mundo, y tantos otros problemas que tiene esta constitución, la super mega hiper la contraconstitución con más de 400 artículos. Entonces creo que este es un gran paso, un gran comienzo, un paso bastante fuerte para que el presidente empiece a hacer un trabajo, más allá de empezar, continúe haciendo un trabajo de manera eficiente y eficaz. ¿Cuál puede ser, estimado Dariel, el aporte de la juventud ecuatoriana en la elaboración de esa nueva constitución? En primera instancia, el presidente ha concebido la estructura de la Asamblea Constituyente con la presencia de al menos 80 asambleístas constituyentes. ¿Podría la juventud ser parte? ¿Desearía ser parte de la juventud? ¿Y cuál podría ser el aporte que la juventud entregue a ese nuevo marco o normativa jurídica para el Estado ecuatoriano? Mi estimada Luisa, por supuesto que la juventud podría ser parte de esta asamblea constituyente que, ojo, la asamblea constituyente que se va a instalar es justamente para poder escribir, podríamos ponerlo en ese término, esta nueva constitución, ¿no? Y ya luego vendrán las otras, el referéndum para poder aprobar la constitución. Pero volviendo a su pregunta, el aporte principal que podría dar la juventud, o sea, hay jóvenes brillantes en todas las áreas, en áreas de emprendedores. Se necesita hoy por hoy que Ecuador abra las puertas a los emprendimientos, dejar tanta burocracia allá atrás. Hay jóvenes empresarios también, que necesitamos, como le decía en un principio, como le decía anteriormente, que Ecuador abra las puertas a la inversión privada en el país. Entonces, hay muchos jóvenes, muchos líderes en diferentes áreas, sea política, sea empresarial, que pueden dar su granito de arena para poder construir una constitución que de verdad valga la pena, ¿no? Y ahora yo quiero hacer aquí un eco a lo que usted decía, ¿no? En esta elección de estos 80, los posibles 80, ¿no? Asambleístas constituyentes que van a redactar esta nueva Carta Magna, lo que a mí sí me gustaría es que salgamos de esos mínimos y poder subir los estándares de nuestra asamblea. ¿Por qué no podemos llamar a un joven un mínimo de edad con un título al menos, ¿no? O con algún tipo de capacitación que pueda estar apto para poder estar en esta asamblea y poder redactar la nueva constitución? Porque no estamos hablando que aquí, que en la asamblea se redactan cualquier tipo de leyes, ¿no? Por si acaso, ¿no? Se redactan las leyes que rigen o la norma que rige al país. Entonces, esto es muy importante. ¿Cuál debiera ser, más allá de ese punto,
de la posibilidad, que en efecto hoy está vetada porque hay un candado constitucional en esta Constitución de Montecristi, que nos la vendieron como una maravilla, que iba a durar 400 años, pero que pues hoy por hoy en la práctica hemos visto ha resultado ser una verdadera camisa de fuerza Así para es. cualquiera sea el gobernante que quiera emprender en un cambio de visión del país. ¿Qué debiera, desde el punto de vista de Dariel, en representación de la juventud del Ecuador, contener esa nueva Carta Magna para que indistintamente de quién sea el gobernante de turno, permita al carro del Ecuador seguir rodando y andando en búsqueda de progreso y de bienestar para todas las familias ecuatorianas? Mi estimada Luisa, uno de los puntos que, lo vuelvo a repetir, es el tema de la inversión privada en el Ecuador. Ecuador necesita, el Estado ecuatoriano no puede hacerse cargo de todo, el Estado ecuatoriano no tiene los super conocimientos. Yo voy a poner un ejemplo, ojo, no soy experto petrolero, pero me gusta escuchar a las demás personas porque escuchando uno aprende. Y voy a poner un ejemplo claro, un ingeniero petrolero y esto lo conversaba con un experto petrolero amigo mío, que fue viceministro de Minas del Ministerio de Hidrocarburos. Él decía, un ingeniero petrolero que gana en el sector privado 10.000, 15.000 dólares, no va a dejar su puesto de trabajo para venir a ganar 4.000, 5.000 dólares y con todos los problemas que se presentan en Petroecuador. No. Entonces, y de ahí vienen los problemas estructurales, los problemas de funcionamiento, tantos problemas desde las cabezas en las gerencias de Petroecuador, porque no son personas que no están dando el 100%. Por eso el Petroecuador, hoy por hoy, es una de las empresas que en vez de generarle ganancias al Ecuador, le genera pérdida. Entonces, una de esas cosas debe ser el poder abrir las puertas a la inversión privada en el país, ya sea en el sector petrolero, en el sector eléctrico. Ya pasamos, vimos el problema el año pasado con la crisis energética. Entonces tenemos que empezar a abrir las puertas de la inversión privada al Ecuador y poder que otras personas, y aquí viene otro ejemplo, lo voy a poner en una marca de café que recién entró al Ecuador. Eso ayuda a generar empleo al país y dejar de estar sobrepoblando las instituciones públicas creyendo que eso va a ayudar a alivianar la situación de empleabilidad del Ecuador. Eso lo único que hace es reducir el presupuesto del Estado, se vaya más a pagar sueldos que a poder hacer obras y por eso seguimos endeudados. Otro de los temas, eliminar tanta burocratización para los emprendedores y empresarios del Ecuador. Tenemos que poder abrirle la puerta a esas personas que desean producir cosas nuevas y que también pueden generar empleo en el país. Entonces tenemos que empezar a cambiar esos pequeños motores. Ahora, otro tema bastante importante que se viene tocando es el tema de la eliminación de los fondos para los partidos políticos. Eso también es muy importante, que tiene que estar en la nueva constitución o que tiene que por lo menos tratarse. Me queda muy claro y son puntos álgidos y vitales. Ahora, Dariel, hay un problema latente que se viene dando, no ahora, se viene cocinando desde hace por lo menos unos 15 años atrás. Y si ya existía, no se lo podía palpar con la misma fuerza con que lo sentimos hoy, no solamente en el Ecuador, sino en la región. Y me refiero, Dariel y amables oyentes, a los altos índices de violencia y de criminalidad producto de la presencia de estas mafias transnacionales del crimen organizado, que lamentablemente han permeado la región y en algunos casos, como el Ecuador, nos han convertido, pese a los esfuerzos de las autoridades, en una de las sociedades más violentas de la región y del mundo. ¿Podrá la nueva constitución ayudar a combatir la espiral de violencia que hoy sacude las simientes del país? Mi estimada Luisa, déjeme cambiarle una palabrita que usted dice. En vez de podrá, yo diría deberá. Deberá cambiar, y se lo digo yo que soy esmeraldeño y que lamentablemente he sufrido las consecuencias de la delincuencia en mi provincia y a nivel nacional. En la nueva constitución deberá ayudar a darle las herramientas, nuevas herramientas necesarias al gobierno para poder combatir estas
grupos de delincuencia organizada. Importante. Ahora, en ese mismo contexto, y ya que estamos hablando de esta constituyente y mientras existen corrientes de opinión a favor de esa consulta popular que incluya la ruta y la vía para ir hacia una constituyente que permita elaborar una nueva constitución que reemplace a este Frankenstein de la constitución de Montecristi, hay voces que se oponen, hay voces que consideran que bastaba con reformas parciales o con enmiendas y que aquello era suficiente. ¿Qué opina Dariel respecto de estas voces, de estas corrientes que son respetables, porque vivimos en un país democrático y es importante escuchar todas las voces? Pero ¿será que acaso ellos tienen razón y no era necesario pensar en una constituyente para hacer una nueva constitución y borrón y cuenta nueva, sino más bien corregir paso a paso y en el camino a través de enmiendas y reformas parciales la actual Carta Magna? Mi estimada Luisa, es verdad lo que usted dice, ¿no? Son respetables las opiniones de todos. Vivimos en un país democrático con libertad de expresión, pero del 2007 al 2025, que se creó la Constitución de Montecristi, lo que lleva vigente, ¿usted cree que hemos podido resolver alguno de los problemas fundamentales o alguno de los problemas de raíz que tiene el Ecuador solo con cambios y enmiendas? Yo creo personalmente que no. Si mal no recuerdo, a la Constitución de Montecristi se le han hecho más, más menos 50 cambios en tema de enmienda y reformas parciales a la Constitución. Y no nos han ayudado en absolutamente nada. Entonces, si hoy por hoy se pide, y es que es un clamor popular, porque las personas han dado cuenta, se han dado cuenta, han abierto los ojos, que lo que nos vendieron en el 2007 era totalmente una farsa. Entonces, es un clamor popular que la gente está pidiendo una nueva constitución porque realmente Ecuador necesita dar un giro de 360 grados, ni siquiera de 180. Entonces, yo creo que no tienen razón, respeto sus opiniones, me gusta escuchar a las demás personas, respetar las opiniones, pero para mí no tienen razón. Ahora, Dariel, usted decía algo importante y me parece válido, y yo lo resalto también, la necesidad de que en el campo político haya una presencia vital, firme, la fuerza de la juventud, irreverente, valiente, decidida. Pero le pregunto a Dariel, como activista social, político y representante de la juventud, ¿usted cree que para poder lograr que esa constituyente realmente sea la panacea y aquella que nos permita encontrar la luz al final del túnel, cargada siempre de esa buena vibra, de esas buenas intenciones, que es lo que buscan quienes están promoviéndola, sea también vital la presencia de la sabiduría y la experiencia que dan los años? ¿O aquellos que ya pintan canas, que han vivido y que han tenido resultados exitosos en diferentes provincias y ciudades del país, puede también ser un aporte vital, dándose esa comunión, esa simbiosis entre la juventud con su fuerza, con su vehemencia, con su pasión, y la sabiduría y el conocimiento y la prudencia y la pertinencia que dan los años? Y aquí, mi estimada Luisa, qué buena pregunta. Y es algo muy importante, porque tiene que haber siempre una correlación. Tiene que haber esa correlación de la juventud, de los nuevos conceptos, de la innovación, pero también tenemos que tener esos consejos de las personas que han tenido ya experiencia. Entonces, si bien es cierto, hoy por hoy los jóvenes tenemos que tomar la batuta, tomar la delantera, estar a la vanguardia de lo que pasa en el país, pero también sin olvidar y sin dejar de escuchar a las personas que ya tienen una experiencia. Por ahí dice mi abuela, el que no oye consejo no llega viejo. Entonces creo que es muy importante poder haber que exista esta correlación de entre juventud y personas con experiencia en cada una de las aristas importantes del Ecuador. Medicina, empresarios,
pescadores, ganaderos, agricultores. Entonces tiene que haber esa correlación para poder que esta nueva constitución englobe y logre satisfacer las necesidades de todos y poder ayudar a resolver los problemas de raíz que tiene el país. Brillante, me parece muy bien, lo escucho y comulgo con ese pensamiento, con ese sentir. Vamos a otro tema y que de alguna manera está también vinculado, porque en medio de esta voz de aliento que nos da el saber que podríamos tener una constitución que permita resolver los graves problemas estructurales que tiene el Ecuador y que nos impiden avanzar, hay quienes están paralizando el país. Hay quienes están cerrando carreteras, hay quienes están quemando cuarteles, hay quienes desde ya le han dicho no a una constituyente, que no quieren saber nada de un cambio. Lo más insólito es que, como todos sabemos, más allá del respetable derecho a disentir y a pensar distinto, en las urnas, esos grupos que hoy están intentando anarquizar el país, perdieron las elecciones. Y así hubiera sido del 50+1, pero hay una mayoría que votó por un cambio. Pero hoy una minoría respetable quiere decirle no a los cambios y quieren que el gobierno dé marcha atrás en la decisión de haber eliminado el subsidio al diésel. ¿Cuál es su opinión y su sentir como representante de la juventud del Ecuador? Mi estimada Luisa, yo he diferido con el presidente en muchos temas. He sido una voz tanto crítica cuando hay que hacerlo, como tanto de felicitar cuando ha sido. Pero me va a disculpar, hay personas que hoy por hoy están intentando atrasar el desarrollo del país. Y eso no se puede permitir. Una cosa, y el derecho que tenemos todos en la Constitución, es a manifestarnos pacíficamente, a poder expresar nuestras diferencias. Otra cosa es querer destruir el país, vandalizar el país, y eso no se lo puede permitir. En esa línea, desde su visión analítica, que me parece válida, me gusta escuchar a la juventud. ¿Qué edad tiene usted, Dariel? 23 años. Bien joven, Dariel, pero muy preparado y muy capaz. Ya me lo habían Muchísimas gracias. referido como una persona brillante y de un muy buen análisis. Muchas gracias. ¿Qué ha pasado con la CONAIE? Yo recuerdo, tengo 38 años en el ejercicio de la profesión, y recuerdo en su momento una CONAIE fuerte, robusta, que fue parte vital incluso en el derrocamiento de dos gobiernos y en donde también puso a tambalear y a temblar a otros, en donde la voz de la CONAIE era respetada. No sé qué ha ido ocurriendo en el pasar del tiempo. ¿Cuál es su lectura? Mi estimada Luisa, yo le puedo decir, en lo joven que soy, me he dado cuenta que hoy por hoy el ecuatoriano no está ya para vivir una inestabilidad política que representaba eso hace muchos años. Hoy por hoy los líderes de la CONAIE ya no representan ese pueblo, esa lucha de la comunidad indígena, representan luchas personales y es ahí donde han perdido legitimidad con sus mandantes, se podrían decir. Entonces creo que por eso, hoy por hoy, ojo, y no estoy descalificando no el paro bueno, la movilización, la manifestación, porque yo estoy en contra del paro. La manifestación, la movilización de que tal vez no estén de acuerdo con el alza del subsidio, que en lo personal estoy totalmente de acuerdo. Pero eso la gente se ha dado cuenta de que ellos no llevan una lucha por el pueblo, no llevan una lucha por la comunidad indígena, llevan una lucha personal y ahí es donde se pierde todo líder que mienta a su gente, a su pueblo, pierde la completa legitimidad. Tal vez sí sea por eso incluso esa división del brazo político de la CONAIE. Completamente, completamente. En ese contexto, y un poco para ir cerrando la entrevista, estimado Dariel, ¿cuál es el mensaje que como representante de la juventud, no solamente de Esmeraldas, porque es oriundo de Esmeraldas, pero tiene su formación orgullosamente, me lo va a decir a mí, tengo amigos y gente muy querida en esa tierra maravillosa que recuerdo siempre con tanto cariño, pero
¿cuál sería su mensaje al país, a los ecuatorianos en general, sin distingos, incluso a aquellos que no comulgan con su pensamiento y su sentir? ¿Qué les diría a ellos, a los ecuatorianos de a pie, como usted, como yo, que tenemos que salir a trabajar cada día para construir un país mejor desde nuestro espacio? ¿Y qué le diría a las autoridades de gobierno, al presidente y a las autoridades de los gobiernos seccionales y locales? ¿Qué les diría? ¿Cuál sería su mensaje como representante de los jóvenes? Mi estimada Luisa, déjeme poder cerrar con unos datos para que la gente pueda comprender la magnitud de esto. Del 2010 al 2023, 13 años, el Ecuador gastó 53.900 millones de dólares solo en subsidios. Estamos hablando de que eso se podría pagar parte o en su gran mayoría la deuda externa que tiene el Ecuador. Se podría invertir ese dinero en educación, en salud, seguridad, inversión y demás cosas. Según incluso el Banco Interamericano de Desarrollo, más de la mitad de los subsidios van al quintil más rico de la población, el quintil 5, y solo un 5% van al quintil más pobre. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo hago un llamado al presidente y felicito la medida que tomó de eliminar el subsidio. Tal vez hubiera sido un poco progresista, o sea, progresivamente, ¿no? Para que no tenga un impacto tan fuerte. Pero de ahí yo llamo a los gobiernos locales, a la ciudadanía, al mismísimo presidente, poder unirnos para poder sacar este país adelante. Esta tierra, este amarillo, azul y rojo que nos cobija todos los días, necesita de nosotros. Necesitamos sacar el país adelante. Tenemos muchos problemas por resolver. Seguridad, temas por decir, el tema del agua, tema en Esmeraldas, hablo de mi provincia también, el tema de luz. Tenemos muchísimos problemas que resolver, empleabilidad. Entonces tenemos que todos arrimar el hombro para poder sacar nuestro país adelante. Porque caso contrario, si no lo sacamos nosotros, nadie lo va a hacer. Mi querido Dariel, quiero agradecerte tu intervención esta mañana, el hecho de que nos hayas permitido conversar y escuchar tu visión respecto de los problemas del país y de cuál es la salida y soluciones. Espero volver a conversar contigo en el devenir de los días para ir analizando el paso a paso de lo que sería esa asamblea constituyente y esa consulta popular que en teoría llevaría a las urnas a los ecuatorianos a pronunciarse cerca de los últimos días de noviembre. Que tengas un buen día y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, mi estimada Luisa, y a las órdenes cuando desee. Gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo también. Son las 8 de la mañana con 29 minutos, 8 y 29 minutos en la mañana. Era la intervención de Dariel Arboleda, activista político y social, representante de la juventud ecuatoriana, oriundo de Esmeraldas, pero un destacado y brillante estudiante de ciencias políticas de la Universidad Francisco de Quito, haciendo opinión aquí a través de los micrófonos de WQ Radio. Momento de una breve pausa y enseguida volvemos con más en el Noticiero Nacional de WQ.